Hola a todos los amantes de la historia. Soy Velarde y os doy la bienvenida al canal Héroes de Leyenda un día más. En este episodio de hoy nos sumergiremos en la vida de otro héroe olvidado, cuya valentía merece ser recordada. Prepararos para descubrir una historia impactante de humanidad, coraje y fe, que ha sido relegada al olvido. No os olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones para uniros a mí en este viaje emocionante a través del tiempo. Comencemos a honrar a aquellos héroes que merecen estar en el centro de la historia, en este canal Héroes de Leyenda. Hoy vamos a hablar de el Papa León I, también conocido como León Magno. Este hombre nació alrededor del año 400 en la región de la Toscana, en Italia, concretamente en la ciudad de Tuscania, que estaríamos hablando de las cercanías de lo que viene a ser Roma. Su familia tenía conexiones con la iglesia y León se educó en Roma, donde se convirtió en un diácono bajo el papado del Papa Sixto III. León, que llegó a ser papa en el año 440 tras la muerte de este Papa Sixto III, su elección como papa se produjo en un momento en el que la Iglesia estaba lidiando con diversas cuestiones teológicas y políticas. Se destacó por sus habilidades administrativas y su firmeza en la defensa de la fe y la capacidad para afrontar las crisis. La elección de León I como papa fue apoyada por su reputación de sabio y santo, así como por su papel como diácono y secretario personal del anterior papa. Además, su influencia se vio fortalecida por la situación política y eclesiástica de aquella época. León I se convirtió en papa en un momento crucial en la historia de la Iglesia y del Imperio Romano de Occidente. Su papado estuvo marcado por desafíos significativos, incluyendo la propagación de herejías y las amenazas de los bárbaros. Su figura es recordada por su valiente defensa de la fe y su contribución a la formulación de la doctrina cristiana y su papel en la consolidación de la autoridad del Papa. Su legado sigue siendo una parte integral de la historia de la Iglesia Católica. Pero bueno, dejémonos de esta monserga. Una de las hazañas más destacadas de León I, también conocido como León Magno, fue su intervención para defender a Roma de la amenaza del rey huno Atila, en el año 452. Atila, conocido como el azote de Dios, lideraba una invasión hacia el oeste y se acercaba a la ciudad de Roma. La situación era crítica y muchos temían que Atila saqueara y destruyera la ciudad. La región europea de los Balcanes, muy próxima a Italia, estaba en aquella época siendo invadida y saqueada por los hunos. ¿Quiénes eran estos hunos? Pues eran un pueblo bárbaro, extremadamente violento, y en aquella época estaba liderado por Atila. Para hacerse una idea de quién era aquel Atila, que seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado hablar de él, su sobrenombre era la plaga de Dios, o el azote de Dios. Y una de sus frases más célebres que se le atribuye es aquella que dice: por donde yo paso no vuelve a crecer la hierba, o por donde pasa el caballo de Atila no vuelve a crecer la hierba. Estos hunos eran unos guerreros que en un momento dado se dirigieron al norte de Italia y saquearon Milán en el año 452. El emperador de aquel entonces, Valentiniano III, salió huyendo a Roma. Ante estos acontecimientos, el pueblo romano y el propio emperador pidieron al Papa, San León Magno, que fuese personalmente al encuentro de los bárbaros en las proximidades de Mantua. Esto fue un poco raro, ¿no? El emperador pidiéndole al Papa que fuera allí, parecía como que fuera una trampa, ¿no? Para, no sé, desprestigiarlo quizás, o intentar quitarlo de medio, no sé. Sea como sea, el Papa acudió, acompañado de clérigos y vestido con los ornamentos pontíficos, según se cuenta. El
Santo Padre pidió a los hunos que no invadiesen Roma y que volviesen a los Alpes. ¿Qué posibilidades tenía de que le escuchara a alguien como Atila y que éste atendiese la petición de un líder religioso en el que no creía, ni en él como líder, ni en esa religión? No lo sabemos. Sin embargo, la cuestión es que Atila obedeció. Según Próspero de Aquitania, Atila tuvo durante el encuentro con el Papa León una visión nada menos que de San Pedro y San Pablo blandiendo espadas. Esta visión es la que consta en el breviario romano. Las razones exactas de la retirada de Atila no están muy claras. Algunos relatos sugieren que la intervención de León I pudo haber estado relacionada más bien con razones políticas y diplomáticas. También se especula que realmente Atila era muy supersticioso y creía en los augurios y demás temas de premoniciones, y quedó muy impresionado por el encuentro con el Papa. Fuera como fuera, probablemente por la conjunción de todas estas causas y alguna más que no conocemos, la cuestión es que el Papa lo consiguió. Logró proteger a Roma de la destrucción inminente, y su valiente acto fue considerado como un milagro por muchos. Después de la retirada de Atila, la ciudad de Roma fue salvada y se le atribuyó a León I la protección divina. Esta intervención ante Atila ha quedado en la historia como un momento clave, en el que destacó la influencia y el liderazgo del papado en asuntos políticos y militares. La figura de León I ganó aún más respeto y admiración, y su papel en la defensa de Roma contribuyó a fortalecer la posición de la Iglesia Católica en la sociedad y en la historia. Puede que esto fuera un poco un tiro por la culata, como se suele decir, ¿no?, por parte del emperador. Bueno, la cuestión es que después del milagro, San León Magno pidió al pueblo que rezase en agradecimiento, pero los romanos enseguida se entregaron nuevamente a sus frivolidades y a los vicios, y parece que en aquella época eran un poco viciosos. Y no mucho tiempo después, otro pueblo bárbaro, el de los vándalos esta vez, llegó a Roma, liderado por un caudillo llamado Genserico. Allí fue de nuevo San León al encuentro de los bárbaros. El Papa les pidió que no hubiese saqueos y que la vida del pueblo fuera respetada. Vamos, siguió el mismo modus operandi que también le había funcionado con Atila y los hunos. Y en este caso, los vándalos obedecieron, pero solo a la mitad de la petición. Durante 15 días saquearon Roma, pero ningún ciudadano fue asesinado, según cuentan las crónicas de aquella época. Eso habría que haber estado allí para asegurarlo. Bueno, la cuestión es que después de esto San León reconstruyó la ciudad y profirió tristemente las siguientes palabras: Mi corazón está lleno de tristeza e invadido por un gran temor, porque hay gran peligro cuando los hombres son ingratos a Dios, cuando se olvidan de sus mercedes y no se arrepienten después del castigo, ni se alegran con el perdón. Ni se alegran con el perdón. Bueno, no está muy claro si estas fueron exactamente sus palabras, pero bueno, eso nos cuenta, ¿no? Al final, lo que viene a decir es que si el pueblo no colabora, el Papa solo no puede resolverlo todo. San León cumplió su parte. Además de cuidar a los ciudadanos en Roma, también envió misioneros para interceder por los prisioneros que tenían los vándalos en el norte de África, entre otros muchos gestos pastorales. Este hombre murió el 10 de noviembre del año 461 después de Cristo, dejando una rica colección de cartas, sermones, escritos, gracias a los cuales se le reconoció después, ¿no?, en los años venideros. En el siglo XVIII le nombraron doctor de la Iglesia. Una de sus grandes lecciones, seguidas por papas como Juan Pablo II en la actualidad, o Benedicto y Francisco, es que hay que ir al encuentro de los enemigos siempre, pero solo con las armas de la palabra y la fe en la cruz de Cristo.
bueno, podemos decir que era un pacifista, ¿no?, en el sentido moderno, pero aplicado a aquellos tiempos. Por una cosa o por otra, resulta que le salió bien. Lo cual, bueno, no es para menospreciar, porque a los enemigos a los que se enfrentó no solían tener muy en cuenta estas cosas. Más bien solían crucificar a la gente que se les ponía delante, ¿no?, que se interponía entre sus objetivos, que en este caso era el saqueo y la destrucción, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos en este episodio de Héroes de Leyenda. Espero que hayáis disfrutado descubriendo esta increíble historia sobre este papa, que era un hombre de fe, que creía en la religión, en Dios, y que cualquier hombre, supongo que creía que cualquier hombre podía tener bondad de escuchar un poco a Dios, aunque fuese de otra religión. No olvidéis darle un like si os gustó el vídeo y suscribiros para poder seguir haciendo más vídeos sobre héroes inspiradores. Y por supuesto compartir este canal con aquellos que también le gusten los vídeos sobre historia y sobre grandeza humana. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos celebrando a aquellos héroes que han dejado una marca imborrable en la historia. Hasta pronto.